Durante estos últimos años, hubo un grupo de personas que fueron ganando cierta visibilidad en el mundo del entretenimiento. Un grupo que, si bien existe de hace mucho tiempo, la realidad es que empezaron a ser más llamativos a finales de la década pasada. Y si leyeron el título del video, sabrán que estoy hablando de los insiders. El punto de vista del público sobre los insiders es bastante mixto. Algunos los ven con buenos ojos porque proporcionan información que adelantan qué cosas esperar en próximos proyectos, pero otros los consideran personas que simplemente propagan información dudosa y casi siempre muy inchequeable. A fin de cuentas, son usuarios anónimos que aparecen de vez en cuando en el internet para hablar, y cuando lo hacen, muchos deciden escucharlos. Los insiders se encuentran en cualquier medio, pero es innegable que es dentro de la industria del cine y de los videojuegos donde más ruido generan. Pero hoy me voy a centrar principalmente en los insiders vinculados a Marvel Studios, ya que bueno, parte del canal trata de Marvel. Con el video de hoy me gustaría hablar de los insiders y compartirles mi punto de vista personal sobre estos tipos. Decidí hacer este video ya que siento que poco se habla de este tema y las repercusiones que generan dentro de la franquicia, así que creo que estaría bueno analizar este asunto. Sin nada más que decirle, gente geek, dejemos la introducción y pasemos al tema en cuestión. Para empezar, tenemos que entender qué es un insider, ya que seguramente muchos habrán oído esta palabra, pero puede que tengan una definición errónea o directamente no saben lo que es. La palabra insider proviene originalmente del mundo corporativo. En sí se usa para referirse a un usuario que posee información confidencial y no publicada sobre una empresa, usándola a su favor y de forma indebida. Los insiders pueden ser empleados, directivos o accionistas que tienen acceso a dicha información, pero incluso a veces, los insiders pueden llegar a ser familiares o amigos de estas personas. Ahora bien, en el mundo del entretenimiento, en este caso, en la industria del cine, el insider puede que trabaje en la misma o puede simplemente tener contactos que le pasan la información, lo que le permite divulgarla en redes antes de que se haga pública, ya sea de forma legal o no. En varias ocasiones, los insiders son solo usuarios anónimos o a veces periodistas que tienen fuentes dentro de los estudios de cine. Aunque la fuente se mantiene anónima, por obvias razones, justamente esto mismo hace que no sean tan de fiar. En estos casos, los insiders suelen proporcionar algunos datos sobre el desarrollo de algún proyecto ya anunciado o no, como fechas de estreno, lanzamiento de trailers, detalles sobre el guión o datos del reparto, entre muchas cosas más. Podríamos decir que dentro del mundo del entretenimiento existen al menos, por así decirlo, dos tipos de insiders. Primero tenemos los que podríamos llamar verdaderos insiders, y luego están los presuntos insiders. Creo que ya por los nombres se darán cuenta de que la principal diferencia entre ambos tipos radica en qué tan confiables pueden ser. Por un lado, los verdaderos insiders son usuarios relacionados al medio, y que se encargan de filtrar información de forma moderada, o sea, sin dar tantos detalles. Y por el otro, los presuntos insiders son principalmente usuarios que no están relacionados al medio y que buscan llamar la atención con información muy dudosa solo para ganar likes y seguidores. Aún así, quiero aclarar algo. Si bien un insider verdadero tiende a dar información más acertada sobre un proyecto, esto no siempre quiere decir que vayan a dar en el clavo cada vez que comparten información filtrada. Para cerrar este apartado, podemos mencionar algunos insiders que destacan por dar, en su mayoría de veces, información sobre Marvel Studios y sus proyectos. Tenemos a tipos como The Illuminati, Jeff Snyder, Daniel RPK, We Got Discovered, My Time to Shine Hello, entre un largo etcétera. Hoy en día, cuando uno habla del UCM, no puede no pensar en los insiders y en su fuerte presencia. Pero la realidad es que esto no siempre fue así, ya que antes de que la fase 4 empezara, el único insider que se la pasaba dando información de vez en cuando era Daniel RPK, y no lo hacía de forma tan frecuente como ahora. A ver, es cierto que habían otros gatos locos pasando supuesta información, pero se notaba a leguas que eran simplemente obesos de Twitter y Facebook intentando llamar la atención con rumores falsos. El escenario era un poco más tranquilo, ya que la aparición de estos rumores era más moderada, pero lo importante es que en ese entonces muchas personas tomaban al rumor por lo que era, o sea, un rumor. Pero, a partir de la fase 4 del UCM, la escena cambió drásticamente, ya que se empezó a notar un aumento en la aparición de supuestos insiders que tenían información secreta sobre ciertos proyectos por aquel entonces. Personalmente me acuerdo de algunos rumores que decían cosas como que veríamos un Thanos joven en Eternals o que Fin Fang Foom saldría en Shang-Chi. Probablemente las redes se terminaron por saturar de filtraciones con la película de Spider-Man No Way Home, una película que podríamos decir que de forma indirecta tuvo una campaña de marketing a través de rumores. Creo que cualquiera recordará como cada día teníamos un nuevo rumor en relación a esta película, provocando que hasta cierto punto hablar de esta cinta se volviera algo agobiante por las pelotudeces que varios salían a decir. Todavía me acuerdo de algunos rumores, como que Rhino de The Amazing Spider-Man 2 iba a salir en la película, que finalmente íbamos a ver al Harry y a la Gwen del UCM, o que si Tobey Maguire iba a ser el tío Ben del Peter de Holland. Pero, obviamente, el rumor más famoso era que Andrew y Tobey volverían a interpretar a sus respectivos
respectivos hombres arañas. La saturación de estas filtraciones era innegable, y se había vuelto ya algo muy agotador. Además, el hecho de que varios creadores de contenido decidieran robar con estas filtraciones tampoco ayudaba mucho. Es entendible que habían expectativas por esta película, pero más allá de qué se cumplió y qué no, al final del día, las expectativas fueron impuestas por los insiders, construyendo de cierta forma un hype artificial por algo que en ese entonces no era información confirmada. Obviamente, el silencio de Marvel y Sony ante estos rumores tampoco es que ayudaran mucho, pero bueno, alguno podría decir que esto era un beneficio para ellos porque a fin de cuentas la gente estaba hablando de su película, y en parte es cierto, pero no necesariamente quiere decir que sea algo bueno. Luego del estreno de la tercera película del Arácnido tuvimos otra película que pasó por una situación bastante similar, pero que para mí fue mucho peor. Y sí, estoy hablando de Doctor Strange Multiverse of Madness. Acá teníamos filtraciones por doquier, ya sea revelando datos sobre la trama, incluso en una ocasión me acuerdo que alguien había filtrado supuestamente el guión, o rumores que mencionaban la aparición de ciertos personajes. Era la misma situación de antes, sí, pero con más esteroides. La cosa se había vuelto abrumadora, porque uno no podía entrar a redes sin ver lo último que decían los insiders, y como muchos ya sabrán, esto le jugó en contra de la película, pero profundizaré en esto más adelante. Uno pensaría que después de esta cinta el panorama se iría tranquilizando poco a poco, y en parte fue así, ya que a diferencia de estas dos películas, las que vinieron después no iban a estar relacionadas con el multiverso, aunque esto no impidió que cada proyecto tuviera una tanda enorme de rumores, como que por ejemplo, Doctor Doom iba a ser clave para la trama de Wakanda Forever, o que Daniela Melchior iba a interpretar a Moondragon en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. La razón por la que los rumores seguían presentes era porque con estas dos películas se demostró que te podías volver viral por compartir ciertas filtraciones que te hacen ganar seguidores o likes. Para muchas cuentas de Facebook o Twitter, este tipo de cosas eran una gran ventaja para crecer y destacar, independientemente de si les estaban mintiendo a la gente o no. Ahora, seguramente algunos se pregunten, ¿qué tiene de malo que los insiders compartan información secreta por redes? Y a menos que seas un canal de YouTube que cubre este tipo de cosas, o una cuenta de Twitter o Facebook que se dedica a subir cada rumor de cuarta, pues digamos que bastante. A ver, quiero aclarar algo por las dudas, pero consumir filtraciones y rumores no tiene nada de malo. El problema llega en cómo decidimos tratar esta información. Algunos puede que lo hagan por simple curiosidad, pero otros lo hacen para ser los primeros en comentar o sentirse especiales, entre muchas comillas, por conocer supuestamente estos datos que otros desconocen. Además, algunos también desprecian los rumores o las filtraciones porque en el caso de ser ciertos, terminan siendo expuestos a spoilers importantes de la historia. Al inicio mencioné que la gente antes trataba a los rumores solo como rumores, pero hoy en día, por algún motivo, muchos empezaron a tratar a los rumores de otra forma. Ahora, muchos usuarios basan sus expectativas sobre una película en base a estos mismos rumores o incluso se crean teorías fumadas de acuerdo a las filtraciones. Y cualquiera de las dos, en cierta forma, puede llegar a ser un problema. Retomando el caso de Doctor Strange Multiverse of Madness, esta película se pegó fuerte contra la pared, siendo muy criticada, pero no necesariamente por su calidad como película, sino porque no cumplió con lo que muchos insiders decían en redes, como que por ejemplo íbamos a tener al Hulk de Eric Bana, al Spider-Man de Tobey, al Ghost Rider de Nicolas Cage, o el más famoso, un superior Iron Man interpretado por Tom Cruise. Es cierto que se cumplieron algunos rumores, como el de los Illuminati siendo un grupo de otro universo, pero la diferencia entre rumores cumplidos y rumores que no se concretaron es bastante grande. Muchos fans, en lugar de enfocar su enojo en contra de la gente que les brindó información falsa, decidieron desquitarse con un producto que, de forma oficial, nunca prometió tales cosas. La realidad es que a ninguna película le sirven las filtraciones y rumores. ¿De qué sirve que hablen de mi película a base de rumores si después van a criticarla por no cumplir con ellos? Es por eso que banco, por ejemplo, a James Gunn desmintiendo de vez en cuando rumores que la gente le comenta en redes en relación a sus películas de DC. Y esto es porque el tipo sabe perfectamente que esto le puede llegar a jugar en contra. En mi video de Infinity War mencionaba que antes el hype era algo manejado principalmente por la misma comunidad y por el marketing de la cinta. Pero hoy en día parecería que son los insiders quienes controlan el hype de la gente, provocando que algunos tengan expectativas imposibles para después terminar decepcionados. Y lo peor es que muchos de estos insiders son principalmente insiders falsos que solo buscan llamar la atención, o incluso a veces hay cuentas de disque noticias que prefieren inventarse rumores falsos y acreditarlos a insiders más reconocidos, como Daniel RPK, por ejemplo, para generar algún tipo de credibilidad y tráfico en redes, cuando el insider en cuestión nunca dijo algo parecido. Un ejemplo que me acuerdo de esto es que Daniel RPK había dicho que para Multiverse of Madness el estudio andaba buscando algún actor negro y haitiano para interpretar un personaje sin anunciar, pero por alguna razón varias cuentas de Facebook y Twitter levantaron esto diciendo que Marvel andaba buscando un actor para que interprete al hermano Voodoo en la película.
Ahora, algunos seguramente piensen que en parte estoy criticando a los presuntos insiders, y es que sí, son los que más han afectado al fandom de Marvel Studios, pero como dije al inicio, los verdaderos insiders también suelen equivocarse, y por eso es mejor tomar cualquier filtración con pinzas, independientemente de quién venga. El problema acá es darle foco a cualquier insider como un portavoz oficial de Marvel Studios. Algunos me podrían decir que, por ejemplo, Daniel RPK es de fiar porque sí acertó en algunas cosas, como fechas de trailers, pero tampoco olvidemos que él tiene una larga lista de rumores que no se concretaron, como la participación de Mobius en Deadpool 3 o la aparición de Rhino de The Amazing Spider-Man 2 en No Way Home. De hecho, como un dato que demuestra el problema que pueden llegar a causar las filtraciones en masa, en los subreddits de Gaming Leaks and Rumors y en Marvel Studios Spoilers, el lugar donde varias cuentas y canales sacan información de Marvel, tienen como una especie de clasificación de insiders en base a su nivel de confiabilidad, y en ambas comunidades, Daniel RPK, por ejemplo, se encuentra, por así decirlo, en un puesto medio tirando para abajo. Como dije antes, esto no se trata de qué tan certero es un insider o no, sino sobre cómo nosotros decidimos manejar esta información. Si consideramos la palabra de cualquier insider sagrada, vamos a seguir con el lío de generar un hype falso y no uno verdadero. La realidad es que los insiders, a grandes rasgos, no han aportado mucho al fandom de Marvel. Podríamos decir que su único aporte es causar ruido falso y discusiones entre fans. La verdad es que no traen nada bueno. Sin embargo, muchos usuarios en redes o canales dedicados a Marvel deciden seguir prestándoles atención. Y ojo, que cada uno haga lo que se le cante de las bolas. Pero si te dedicas a cubrir 24/7 cualquier tipo de rumores, me parece una forma bastante baja para llamar la atención. Para terminar con el video, la verdad es que no hay forma alguna de frenar a los insiders. Lo único que se puede hacer es ignorarlos y no aceptar sus palabras. Pero sabemos que eso difícilmente va a suceder, porque al final del día, para algunos, las filtraciones y rumores son un beneficio para destacar en redes y ganar cierta relevancia en el fandom. Incluso llegamos hasta el punto de que hay insiders que cobran por dar la información que poseen. Personalmente, hace mucho tiempo, yo sí solía darle bola a los insiders y sus comentarios, pero cuando vi la ola de publicaciones basura con rumores de dudosa procedencia, me empecé a cansar y decidí alejarme del tema. Obviamente es algo que no puedo evitar, ya que siempre me sale alguna publicación de alguna cuenta comentando lo que supuestamente dijo tal insider, pero la verdad ya es algo que no le presto tanta atención, porque sinceramente chicos, estoy con las bolas al piso de los insiders. La gran cantidad de declaraciones de los insiders, tanto verdaderos como supuestos, es algo que ya se volvió muy cansino para el fandom. Y como dije antes, aportan más mal que bien. En fin, gente geek, eso fue todo el video. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que en parte todo lo comentado es solo mi opinión personal sobre el asunto, así que los invito a comentar sus pensamientos en los comentarios. Sin nada más que decirles, me despido. Adiós.